Hola alumnos, bueno, les realizo un nuevo video, esta vez para introducir más específicamente en la materia que vamos a ver, que es problemática social contemporánea. Esta materia tiene como particularidad que desarrolla algunos elementos históricos, fundamentalmente de lo que se llama la historia contemporánea. Específicamente vamos a ver de fines del siglo XIX y el siglo XX, donde se producen algunos cambios a nivel de la economía, que no son cambios de carácter revolucionario, sino que es la continuidad del desarrollo de algo que se llama sistema capitalista, que es el sistema de carácter económico y social bajo el que vivimos desde hace ya más de 200 años. Pero en ese periodo en particular, entre 1875 y 1900, más o menos, hay un proceso de aceleración y de cambios a nivel tecnológico que hacen que este sistema funcione de la manera que quizá lo vemos funcionar hasta el día de hoy, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante entender ese fenómeno y también entender que a partir de ese proceso de aceleración de ese funcionamiento, también se generan algunos fenómenos de carácter político muy importantes. Se van a desprender de ahí la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las crisis internacionales en generales que hemos tenido hasta el día de hoy. Por lo tanto, si nosotros queremos entender la realidad, tenemos que entender de dónde viene. Para utilizar un ejemplo muy simple, si yo quisiera explicar mi propia realidad en el día de hoy, una de las cosas que tendría que analizar es por qué soy profesor de historia egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, porque hace unos, no recuerdo ya, pero supongamos 15 años atrás, tomé la decisión de ingresar en la facultad para estudiar. Si eso no hubiera sido así, hoy no estaría haciendo este video. Entonces, la idea de explicar mi realidad hoy necesita ir hacia el pasado y buscar los elementos que produjeron las modificaciones estructurales que me trajeron hasta el día de hoy. A nivel de la historia social general, nosotros necesitamos hacer lo mismo. Por lo tanto, vamos a iniciar con un análisis de ese fenómeno, de ese periodo de tiempo que se denomina el imperialismo, y algunos hechos muy importantes del siglo XX, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda, algunos cambios muy importantes a nivel político y social en las décadas del 60, 70 y el 80, fundamentalmente en América Latina, para que podamos entender la realidad que vivimos hoy. Así como en el video anterior le explicaba la importancia de las ciencias sociales, bueno, sin duda, si nosotros queremos entender la realidad que vivimos hoy, tenemos que analizar en qué tipo de sociedad vivimos y qué significa vivir bajo las reglas y el dominio del sistema capitalista. Así que bueno, vamos a tener una parte de la materia que va a ser histórica, vamos a ver esos elementos. Y por otro lado, vamos a ver algunos elementos de carácter social, ¿sí? Cómo se desprenden de esta realidad que venimos analizando una serie de hechos sociales problemáticos que nosotros conocemos. Y como cursos de adultos sabemos, porque en muchos casos lo hemos vivido en carne propia, ¿sí? Por lo tanto, vamos a analizar una parte de la historia y otra parte esas problemáticas que seguramente lo vamos a hacer en forma de el análisis de las problemáticas en forma de trabajos prácticos que ustedes van a ir haciendo. La parte histórica en general la vamos a manejar a partir de guías de estudios donde yo les voy a dar un texto o algo para analizar, que puede ser también una película o un fragmento de una película, para que ustedes respondan una guía de preguntas. Vamos a iniciar entonces esta semana ya con una actividad sobre el imperialismo. Va a ser una sola consigna que les voy a dar para que analicen un texto que es la parte de un capítulo de un libro de Eric Hobsbawm, que es un historiador inglés que tiene un libro que se llama La Era del Imperio, que analiza estos problemas, y en uno de esos capítulos, de un libro grande de 300 páginas, en uno de esos capítulos va a analizar
esta cuestión de qué características tiene el imperialismo. Bueno, este es el librito que no van a tener que leer todos porque Hobsbawm hizo un pequeño resumen de 3-4 páginas que son las fotocopias, las fotos que yo les voy a mandar, y ustedes ahí van a tener que hacer una primera tarea con eso, digamos, durante 15 días, ¿sí? Como para que ustedes tengan la posibilidad de hacerlo correctamente. En la semana que esté en el medio de esos 15 días la vamos a utilizar para que ustedes me hagan las consultas y las dudas que tengan sobre esta primera actividad. Bueno, por el momento nada más. Les dejo la consigna y las fotos para que puedan hacer la actividad y la semana que viene la seguimos analizando. Buenas noches.